Bienvenidos a Punto Tecno. Hoy vamos a hablar sobre las redes sociales, en qué punto se encuentran en su desarrollo en el mundo y también aquí en Uruguay, con el español David de Ugarte, quien sacó un libro referido justamente a las redes sociales. ¿Cómo estás? Bienvenido, David. Muchas gracias. Un gusto de recibirte. Trilogía de las redes recoge 3 ensayos que hiciste sobre las redes sociales. ¿Cuándo los escribiste y cuál es la temática de estos 3 ensayos? Sí, son 3 ensayos que resumen un poco la trayectoria de lo que ha sido la reflexión del entorno en el que yo me muevo y en el que participo, de tecnólogos, pero también de ciberactivistas, desde principios de la década pasada hasta ahora. El libro salió publicado por primera vez en 2005, el primer libro en la trilogía. Ha tenido muchas ediciones y correcciones. Ha tenido ediciones en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, y llegó un momento en el cual hacía falta empezar a investigar nuevas cosas. Entonces descubrimos un fenómeno muy interesante, pero que incluso comentábamos como muy invisible, de la aparición de un nuevo tipo de formas cooperativas, de empresas que tenían que ver con Internet, donde la gente estaba repartida en distintos países y se había conocido por Internet y de repente tenía una productividad extraordinaria, ¿no? Las filiales les llamamos a eso. Hoy mismo he conocido un caso aquí en Uruguay también interesantísimo en esa línea. Y finalmente, cuando empezó la crisis y el impacto de la crisis, y antes ya habíamos vivido todos los procesos de descomposición en África, ¿no? Y llegaba el momento de hacer un saldo global de qué estaba pasando, ahí nació el tercer ensayo que se llama Los futuros que vienen y que al mismo tiempo recoge todo lo que ha sido la transformación en Internet y cómo se liga a la crisis global. Internet se ha transformado, el mundo se ha transformado, llegamos a un momento de crisis, entre comillas, ambos mundos, porque son el mismo. ¿Se puede decir que la crisis la precipitó en algún sentido Internet o que algo tiene que ver la manera como los usuarios de Internet y particularmente de las redes sociales han actuado? Bueno, no de una forma tan directa, pero sí es verdad que lo que hemos vivido del 89 aquí ha sido una transformación de las estructuras básicas de la comunicación y por lo tanto de la economía y de la política. Fenómenos como los que estamos viendo en la Revolución Árabe, como lo que llamamos la globalización de los pequeños. Antes estábamos hablando de la bubucela china, Sí. ¿no? Que de repente de lugares periféricos te transforman las cadenas de producción enteras. Se han roto esas cadenas de valor que antes estaban concentradas en los países centrales y de repente han aparecido nuevos jugadores en el tablero mundial. Como leía ahora cuando venía, leía un diplomático uruguayo que decía que ya no vivimos en un mundo internacional, que vivimos en un mundo global y por lo tanto que hay que hacer una diplomacia global y no una diplomacia internacional. ¿Qué quería decir con eso? Que los flujos entre los países ya no van canalizados a través del Estado, sino que son incontrolables. Todo eso en un contexto en el cual el Estado ha tenido dificultades para llegar, ha dejado cada vez más lugares en sombra, produce al mismo tiempo fenómenos sorprendentes y maravillosos, las revoluciones democráticas, por ejemplo, pero por otro lado también producen fenómenos de descomposición social. Claro, porque nosotros lo vemos en lo que eran las tradicionales, por lo menos desde nuestra perspectiva occidental, tiranías de los países árabes, en algunos casos haciéndoles precio, pero también lo vemos cómo pueden llegar a corroer los sistemas políticos, probablemente por los méritos propios de los políticos, como ha ocurrido en España, por una situación de crisis, sí. Esos movimientos que se nuclean en torno a las redes sociales terminan generando una situación realmente de complicación. Ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, quizás con menos Es muy curioso porque influencia. Tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de España tiene mucho menos vuelo que en el caso árabe. Y la cuestión es muy significativa sobre la época y sobre los medios, ¿no? No es lo mismo. En el caso árabe se produce una maduración fascinante que empieza allá por el año 2001-2002, cuando se expande Al Jazeera, el canal de televisión, que es un canal muy neutro, que da una agenda común a los arabófonos de un lado y otro del Mediterráneo, que muchas veces son familias, ¿no? Que están a ambos lados por la migración. Lo que se produce es una opinión pública nueva
que va a debatir en Internet y donde se va a juntar la gente que está en países cerrados con su familia que ya tiene valores de democracias occidentales. La mezcla de eso va a generar una masa crítica que va a cambiar los consensos fundamentales de la política en todo el Magreb, que eso ya era evidente en el año 2005-2006. Hubo un incremento de la represión en Internet y contra Internet por parte de casi todos los gobiernos del norte de África. Y cuando estalla la crisis, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de las llamadas redes sociales, se convierte en una gran movilización. En España y en México, en España y en Estados Unidos, lo que hemos visto ha sido, ante un malestar, directamente se ha producido la movilización. Porque Facebook, las redes sociales, son herramientas para articular la adhesión. En cambio, los blogs son para suscitar la reflexión. Entonces, es muy paradójico en el caso español cómo puede... Además, se expresa en el caso de Facebook concretamente en el vínculo a través de la amistad, y me gusta. Me gusta. Mientras que el blog es lo contrario. El blog, es la confrontación, que se ha caído un poco, claro, el debate, ¿no? El chiste, la gracia es que vayas a confrontar ideas. Eso es. Mientras que Facebook, la clave está en nuclear gente con la excusa de la amistad. Por eso le gusta tanto a los políticos, porque solo les van a decir lo guapos que son. Claro. En cambio, los blogs son mucho más controvertidos, mucho más difíciles. Ahora, también corren el riesgo de crearse una realidad ahí sí virtual. Completamente. Esa fue la gran jugada de Obama. La gran jugada de Obama, que no es original de Obama, que viene de Sarkozy, que hace la campaña de Sarkozy lo intenta hacer sobre blog, porque es lo que está de moda. Y lo que se encuentra es que al día siguiente de la campaña electoral dice, bueno, y ahora pagamos todos estos 3.000 blogs que me apoyaban, y son los propios blogueros los que se vuelven al presidente y dicen, no, ahora estamos aquí para controlarte. Entonces, ese tipo de juego profundamente democrático a los políticos les resulta incómodo, ¿no? Claro, tienen que estar el Facebook es otra cosa. Rindiendo cuentas todo el tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace Obama? Utiliza esa adhesión para conseguir fondos, ya. Y todos los políticos del mundo dicen, qué maravilla, qué uso revolucionario de las redes. No, porque las ha invertido Obama. Lo ha convertido en un canal de emisión y no en un canal de control democrático, que era la fase anterior. ¿Qué pasa en España frente a la Revolución Árabe? Que en España no ha habido esa reflexión previa. Entonces, lo que expresa el movimiento del 15M, de los indignados, es eso, indignación. Pero no produce alternativas. Es más coyuntural, probablemente. Yo no sé, yo creo que hay elementos positivos. Creo que el mero hecho de la movilización y sobre todo generar espacios públicos, que fíjate que es casi un atraso hoy en día, claro, de debate social, creo que es bueno y que España necesita eso. Pero llevan desde el 15 de mayo y todavía no tienen un programa. Están discutiendo en las plazas y todavía no saben, no han consensuado qué decir. ¿Probablemente no lo tengan nunca? Probablemente no lo tengan nunca. Porque no ha habido ese esfuerzo. En algunos aspectos es como una reedición del mayo del 68. Sí, con menos dogmatismo. En el caso europeo, claro. Con menos dogmatismo que el mayo del 68 y también con menos fiesta también, ¿no? Claro, hay un ambiente mucho más pesado que en el 68, ¿no? En el 68 estaba el sexo por liberar, ¿no? Claro. Entonces, ahora ya no es eso, ¿no? Sí.